Pues ya son las 2. Muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto desde la Academia Nacional de Evaluadores de México, de ACEVAL, hacer este webinar en conjunto con el Instituto de Estudios del Desarrollo. Muchas gracias, Mauricio Dorantes, asociado de ACEVAL, por esta propuesta, por esta oportunidad de sinergia. Y tenemos este primer webinar internacional con una invitada de lujo, Marina Abgar. Ella es investigadora en el equipo de participación, inclusión y cambio social en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex, Inglaterra, y es también integrante del Consejo Directivo del Centro para el Impacto del Desarrollo, que es una red profesional que promueve la innovación metodológica en la evaluación de impacto. Es evaluadora y ecóloga humana con 20 años de experiencia, generando vínculos entre la academia y la práctica, apoyando procesos colectivos de aprendizaje y empoderamiento con comunidades indígenas y campesinas en América Latina, África y Asia, y mediante el uso de investigación, acción participativa y teoría de cambio. Marina ha brindado acompañamiento a programas de desarrollo social a medida que se desarrollan e implementan sistemas de monitoreo y evaluación conscientes de la complejidad, y se dedica también a la capacitación de profesionales de la evaluación mediante la impartición de cursos, cobro, monitoreo y evaluación participativa para el aprendizaje, diseño y evaluaciones de impacto usando análisis de contribución, y también coordina la serie de seminarios sobre complejidad y desarrollo en el Instituto de Estudios de Desarrollo, y está actualmente encargada de la evaluación de 3 programas de desarrollo complejos y multisocios que trabajan con grupos en situación de marginación en varios países. Entonces, como ven, su experiencia es sumamente amplia, pero también novedosa para algunas reflexiones que tenemos en la región. Y por eso nos da muchísimo gusto que nos puedas compartir, Marina, ¿no? Que nos hagas, nos llames a replantearnos y a cuestionarnos qué hacemos con la evaluación en esos sistemas complejos, en una situación cambiante, y donde estas herramientas tienen que irse transformando y adaptándose a estas realidades. Entonces, pues te doy la bienvenida a nombre de ACEVAL. Estamos muy gustosas por tenerte acá en esta que estamos seguras será la primera de muchos intercambios. Y pues sin más, te cedo el micrófono virtual para que puedas compartirnos tus reflexiones y tu experiencia alrededor de estos temas. Muchas gracias, Marina. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Voy a ver si les comparto mi pantalla. A ver si esto funciona. Compartir. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí la estamos viendo. Sí. Ok, perfecto, muy bien. Pues buenas tardes y muchísimas gracias, Marcia, por la bienvenida, la introducción y también a Mau por pues la invitación de estar acá y conversar con ustedes. Me siento súper emocionada y porque, bueno, hace años yo trabajé en Centroamérica, en Sudamérica, y es una zona del mundo que pues se puede decir que he dejado de repente una parte de mi corazón. Y es una zona donde pues realmente esta pregunta central de la evaluación, que es la pregunta de cómo se da el cambio social, ¿no? Que va a ser un poco el tema de nuestro diálogo hoy día, comenzó a través de mis experiencias de convivir y de trabajar con pueblos indígenas, con comunidades campesinas en varias partes de la región, y de tratar de entender la complejidad, ¿no? La complejidad de la realidad local ahí, desde la base, con la gente, ¿no? Y por otro lado, estoy emocionada porque pues tener la oportunidad de usar esta plataforma para conversar con ustedes sobre un tema tan importante en este momento que nos encontramos con pues crisis en todas partes del mundo y con preguntas creo muy grandes sobre cómo se da el desarrollo, cómo se va a ver el futuro y
Y de ahí también creo como evaluadores tenemos que pensar un poco, profundizar un poco más cuál es nuestro rol en este mundo tan complejo. Pues mi objetivo hoy día realmente es de abrir un espacio de diálogo, de conversar con ustedes en la región. Y pues para poder abrir ese diálogo voy a tratar de no hablar toda una hora, pero primero sí les quería compartir un poco sobre por qué este término complejidad, ¿no? Y este momento que vivimos es tan importante y para la práctica de la evaluación. Y de ahí les quiero introducir unos nuevos enfoques que son conscientes de la complejidad, o por lo menos así los estoy llamando yo. Y voy a centrarme en un ejemplo de un programa que conozco así a detalle, ¿no? Para darles un poco más esa visión más práctica de cómo podemos realizar una evaluación que sea más consciente de la complejidad. Pero lo importante es que queremos también tener una conversación, así que creo que están invitados también a poner sus preguntas en el chat y pues al final vamos a tener tiempo para conversar. Y pues la pregunta creo importante para ir pensando mientras están escuchando la presentación es de pensar en la utilidad, ¿no? de estos enfoques y de los ejemplos que voy a dar en el contexto de ustedes, ¿no? En el contexto mexicano, latinoamericano, donde estén en la región. Pero antes de comenzar, antes de empezar también, es importante mencionar que lo que les voy a compartir no es trabajo mío solamente, pero son ideas y metodologías que estamos diseñando y aplicando con mis colegas acá, como dijo Marcia, en el Centro del el Impacto para el Desarrollo, ¿no? Center for Development Impact, que es una colaboración entre académicos y practicantes de la evaluación. Y acá también en el instituto donde yo estoy trabajando. Y lo importante acá es que estas colaboraciones son interdisciplinarias, ¿no? Porque sabemos que la evaluación es un campo que es metodológicamente muy dogmático, ¿no? O sea, la gente viene con su equipo, con sus herramientas, con sus ideas de cómo hacer la evaluación. Y lo que nosotros hemos podido hacer en estas interacciones es que hemos podido, digamos, escuchar un poco otras formas de entender la evaluación, y creo que eso es súper importante para la innovación metodológica y realmente ir enfrentando estos retos. Ok, entonces comenzando con esta idea de la era de complejidad, ¿qué quiere decir y por qué es tan importante para el campo de la evaluación? Pues sabemos todos y pues hasta cierto punto aceptamos que vivimos en un mundo globalizado o un mundo hiperconectado, ¿no? Sabemos que de repente el coche que estamos manejando hoy día se fabricó a través de una cadena de suministros que seguro toca cada continente, o que la leche que estamos tomando acá, por ejemplo, hoy que tomé en la mañana con mi café, de repente viene del otro lado de Europa, ¿no? Estas conexiones y esta movilidad son cosas ya de cada día, ¿no? Son cosas que no cuestionamos, ¿no? Pero también sabemos, o por lo menos algunos se están dando cuenta más que otros, que también el planeta está llegando a sus límites, ¿no? Pero por otro lado también sabemos que la desigualdad social está en crecimiento. Que los barrios marginales están en crecimiento, no solamente en Latinoamérica, pero en todas partes del mundo. Y que cada día menos gente en el mundo se adueñan de la mayoría de los recursos. Esos dos fenómenos, por un lado el acercamiento a los límites planetarios y por otro lado esta creciente incertidumbre e inequidad económica y social, son patrones globales emergentes, ¿no? Salen de la interacción entre muchos sistemas sociales, económicos, ambientales, políticos en varias escalas, y son fenómenos que uno desde su vida diaria a veces es muy difícil verlas, entenderlas. Es porque el mundo es
es complejo, es un sistema complejo, ¿no? O sea, es un sistema compuesto por varias partes interconectadas o entrelazadas, cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador. O sea, el dicho que dice, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. Eso se refiere a estos fenómenos de patrones de emergentes en los sistemas complejos. Hasta aquí creo de repente no he dicho nada nuevo, pero ¿qué significa para la evaluación? Pues donde empieza todo este asunto de la conciencia de la complejidad en la evaluación es cuando los modelos o patrones de causalidad en los sistemas complejos son tan distintos, ¿no? Las interacciones de las partes en los sistemas complejos crean dinámicas no lineales distribuidas, o sea, que las causas y los efectos no son simples, no se pueden predecir con facilidad y se encuentra en un proceso de alta incertidumbre. Y es esta incertidumbre de la causalidad que significa que es súper difícil identificar de antemano los indicadores o todos los indicadores que nos permitan entender realmente cómo el cambio social se da. Lo que vemos acá es la manera normal, digamos, ¿no? De planificar y tratar de evaluar los resultados de una intervención que busca el cambio social o pues las mejoras en modo de vida o pues los resultados ambientales o los que sean que estamos buscando. O sea, tenemos un plan, hacemos unas actividades, de ahí salen los productos y de ahí comenzamos a ver los resultados. Y eso lo ponemos en un marco lógico y tenemos indicadores y pues medimos, ¿no? Medimos cómo se están dando las cosas. Y acá lo que tenemos es la realidad que enfrentamos cuando estamos trabajando hacia un cambio social. Por ejemplo, en mi caso, trabajo en temas diversos. Por ejemplo, un programa grande ahorita nuevo que estamos comenzando sobre la reducción de riesgos en ciudades, o otro programa que estamos trabajando en resolución de conflictos y el proceso de paz en Mali. O sea, son temas sumamente grandes y complejos, ¿no? Y el camino, hacia los resultados en cada uno de esos contextos no es uno solo. Y si solo estoy tratando de monitorear indicadores predeterminados desde el inicio, a través, por ejemplo, de un marco lógico, me estoy corriendo el riesgo que no voy a poder realmente entender casi nada interesante, ¿no? Y al final, todo el esfuerzo y pues la inversión, que es bastante grande, ¿no? Hacia la evaluación, no nos permite aprender realmente cómo mejorar estos programas. Entonces, lo bueno es que no todo el panorama es tan deprimente, ¿no? Es más, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU crean una gran oportunidad de tratar, si se puede decir así, abrazar esta complejidad, ¿no? Porque nos dan un marco dentro del cual hay que intentar entender la dinámica entre los sectores, ¿no? Entre los objetivos, ¿no? La idea no es solamente medir cada uno de los objetivos separados, pero las interconexiones. Y así se ha creado una agenda global transformativa que también tiene este tema de inequidad en su corazón, que nos pide enfrentar este reto de la causalidad compleja, no lineal, y de dar respuestas frente a la incertidumbre. Pues no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles de todos los modelos y todas las herramientas que existen, pero lo que les quiero decir es que sí hay herramientas para hacer ese análisis inicial de entender hasta qué punto la evaluación que estoy tratando de diseñar o el programa en el cual estoy diseñando un sistema de monitoreo de evaluación está en esta zona de complejidad. Esta herramienta que ven en la pantalla, diseñada por Dave Snowden y el Conniving Center acá en Inglaterra, que se usa bastante, si se fijan en la parte de la izquierda de arriba, verán que en la zona de complejidad, ¿no? Ese modelo dice que lo que hay que hacer es innovar y experimentar. O sea, las mejores prácticas nos sirven, ¿no? Y el punto acá es que no solamente hay que innovar y hay que diseñar y experimentar programas nuevos,
pero también el tema es que hay que innovar en cómo estamos evaluando esos programas, ¿sí? Bueno, ok, hasta aquí creo que vamos bien, que la idea central que quiero profundizar ahora a través de algunos ejemplos de cómo podemos darle respuesta, es cómo replantear el monitoreo y la evaluación frente a esa complejidad y la incertidumbre, ¿no?, en los procesos de cambio. Pero tengo más buenas noticias, ¿no? Que hay toda una escuela de pensamiento y también de práctica sobre enfoques de evaluación conscientes de la complejidad. Los que están acá en el cuadro, en la columna de la derecha. Y seguro algunos conocerán ya el trabajo de Michael Quinn Patton y de otros que están utilizando metodologías como Developmental Evaluation, ¿no? Es uno de los primeros que habló de la complejidad de innovación en cuanto a la evaluación. Y acá en esta matriz obviamente es un modelo muy simplificado, ¿no? O sea, las cosas no son tan blanco y negras, ¿no? Obviamente, pues hay muchas cosas entre esas dos columnas. Pero para tocar un par de cosas importantes, vemos que una de las diferencias importantes es esa idea de generar aprendizaje, ¿no? Y como antes de comenzar, Mao me estaba comentando del trabajo de Evalues y pues esta intención de tratar de poner la evaluación a trabajar más para el aprendizaje, ¿no? Pero sabemos también que eso es más fácil hacerlo desde adentro, ¿no? Y no toda la evaluación se hace desde adentro. Es más, o sea, casi toda la evaluación y las inversiones que se hacen en evaluación siguen siendo de un modelo que uno viene desde afuera a evaluar el programa. Pero estamos viendo un cambio bastante interesante y acá, por ejemplo, con algunos de los donantes de cooperación más grandes, como lo es DFID acá en Inglaterra, pues algunos de los programas que trabajo con mis colegas, pues tenemos un montón de espacio para diseñar la evaluación desde adentro, digamos, desde el programa mismo. Pues me dirán entonces cómo se come eso, pues, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Eso suena todo bien, ¿no? Pues para mí hay un primer paso que es fundamental, ¿no? Y acá pues no hemos llegado todavía a metodologías y métodos, pero el primer paso, como para toda evaluación, es pensar bien en la pregunta, ¿no? Y yo les argumento que primero tenemos que reajustar nuestras preguntas de evaluación si queremos enfrentar la complejidad. Entonces, en vez de solo preguntar o de solo estar pensando en el efecto de la intervención o usando diseños experimentales que nos permiten entender qué pasaría si el programa no estuviera, ¿no? Y así poder comparar. Ahora nos interesa más preguntar el cómo, el por qué, y pues una pregunta que muchas veces se nos olvida a todos, que es la pregunta de ¿para quién? Entonces, lo que quiero hacer ahora es entrar en un ejemplo, ¿no? Entrar en un ejemplo de cómo se ve esto en la práctica. Y les voy a dar un ejemplo que es básicamente una mezcla de lo que diríamos es un sistema de monitoreo de evaluación complexity aware, o sea, consciente de la complejidad, pero también es un sistema participativo, ¿no? El término complexity aware, que es el que más estamos usando ahora, realmente sale de este documento que escribió la USAID en el 2016 y hicieron una revisión ahora el año pasado. Si no lo han visto, les recomiendo que lo lean. Utilizando conceptos de sistemas, en este documento se plantea pues, una forma de hacer monitoreo de evaluación que permita pues, el aprendizaje. Y hace 2 semanas estuve en Camboya trabajando con 20 organizaciones de la sociedad civil que están pues realmente aplicando esta forma. Entonces estamos viendo que en muchas partes del mundo ya la gente lo está realmente poniendo en práctica. Y pues, ¿por qué un enfoque participativo? Pues aparte de que trabajo en un equipo de participaciones y es parte, digamos, de mi forma de trabajar y un poco también el trabajo político que hacemos, pero también hay otra razón, ¿no?
si queremos entender los cambios en sistemas, ¿no? O sea, cambios sistémicos, los beneficiarios, los actores, etcétera, la gente que está en el sistema son los agentes de cambio, ¿no? Entonces, aprender y entender el proceso de cambio desde la experiencia vivida es necesario, porque ellos son realmente los únicos que pueden entender cómo se están dando los cambios, que pueden darnos pautas hacia esta causalidad emergente, ¿no? Y las trayectorias de cambio que están viviendo. Ok, al ejemplo ahora. Es un programa en el cual trabajé y diseñé junto con varios colegas un sistema de monitoreo y evaluación, un programa grande trabajando en 5 países, parte del CGIAR, que no sé si lo conocen, pero es una red de instituciones de investigación agrícola. Hay una en México que se llama CIMIT. Y en este caso, pues lo que el programa estaba trabajando en sistemas acuáticos y agrícolas, en estas zonas donde hay muchísima pobreza. Y teníamos una pregunta central, ¿no? Que teníamos, o queríamos, mejor dicho, entender la contribución del programa hacia la reducción de la pobreza para los actores marginados, ¿ya? En estos sistemas. Y esa era nuestra pregunta de evaluación así meta, ¿no? Para todo el programa. Y diseñamos el sistema utilizando la metodología de investigación y acción participativa, que tiene muchísima historia en Latinoamérica, y combinada con teoría de cambio. Y ahí tienen algunos productos, algunas cosas que hemos publicado sobre el programa que les puedo brindar si les interesa leer más. Primero les voy a contar un poco la historia de una zona del mundo muy pobre, pero muy, muy, muy bella, que es la zona de inundación del río Zambezi, ¿no? En Zambia, donde vive el pueblo indígena Lozi, un pueblo que depende de este sistema acuático y agrícola. Y como les dije, es una zona de alta pobreza y también donde, por ejemplo, se ven altos niveles de VIH, etc. En este sistema, pues la idea era de tratar de entender cómo la investigación agrícola podía contribuir a un cambio. Y diseñamos el sistema para trabajar en 2 niveles, ¿no? En paralelo con el trabajo de implementación del programa. Y en cada uno de estos niveles, en 10 comunidades, pero también con actores, y me disculpan que algunos de las diapositivas están en inglés, a ese nivel más sistémico con todos los actores. Y con cada uno de estos niveles utilizamos ciclos de investigación, acción y participación. En las comunidades se hicieron procesos de visionamiento, en el cual las comunidades en grupos, etcétera, trabajaron pues la visión hacia el futuro que querían. Utilizaron procesos de autoevaluación para entender dónde querían, o sea, sus fortalezas, etcétera, y cómo querían caminar hacia el futuro deseado. También a través de eso pues se crearon planes de trabajo y planes de acción y llegaron a implementar. Este proceso de visionar, planificar, implementar y después reflexionar y aprender fue básicamente nuestro proceso de monitoreo y evaluación. Pensando siempre en esa pregunta de la contribución, ¿no? De una forma participativa, utilizando estos ciclos, las comunidades mismas con un equipo de facilitación local apoyando, podrían ir aprendiendo y viendo cómo es que se estaba dando solución, digamos, a su problemática y qué tipo de resultados estaban logrando. Y lo importante es que ese fue el proceso para poder identificar dónde el programa con sus equipos de investigación podían realmente aportar.
Acá son ejemplos de algunas de las acciones que tomaron en las comunidades a través de este proceso. Pero al nivel sistémico, ¿no? Al nivel digamos, de los actores en todo el sistema acuático, se utilizó un proceso muy parecido. Y este punto es importante porque muchas veces estamos totalmente de acuerdo y nos sentimos muy cómodos haciendo estos procesos súper participativos con comunidades, pero no cuando llegamos con los que están en posiciones de decisión o posiciones de poder. Pero igual, hicieron un proceso de visionamiento en el cual pensaban en el futuro, en lo que querían lograr, igual en sus planes de acción, etc. Y a través de ese proceso se generaron iniciativas que podían juntar los deseos y los procesos de las comunidades con lo que podía ofrecer los investigadores y otros actores. Por ejemplo, una iniciativa sobre la cadena de valores de la pesca, otra sobre el comanejo del sistema de pesca, ¿no? Ok, pero me dirán, bueno, un proceso participativo bonito, ¿qué tiene que ver esto con la evaluación, ¿no? Bueno, al utilizar la teoría de cambio dentro de un proceso participativo, utilizándolo hacia el futuro en el momento de planificación, pero también utilizándolo mirando hacia atrás en el momento de evaluación, lo que hicimos fue que este proceso tan simple de implementación se volvió un proceso de monitoreo y evaluación para el aprendizaje, ¿no? Desarrollando la teoría de cambio al inicio y haciendo talleres de reflexión y aprendizaje para poder evaluar el cambio que se estaba dando y así poder afinar las teorías de cambio hacia el futuro. Y a nivel de las iniciativas que les mencioné, que iban cruzando, digamos, el nivel local y el nivel más sistémico, pues las teorías de cambio se veían igual que seguro todas las que ustedes usan en su trabajo. El punto importante es que salieron de un proceso participativo y reflexivo, ¿no? Y cada año podíamos volver a estos, examinarlos, ¿no? En base a la evidencia y los datos de cómo es que las cosas iban cambiando. Ahorita les voy a explicar esa parte. Y así podían ajustar y mejorar, ¿no? Esta idea de que el camino es muy largo y hay mucha incertidumbre y no sabemos exactamente cómo abarcar los problemas tan complejos de una zona con tanta pobreza, ¿no? Entonces, poco a poco nos vamos viendo el proceso de cambio mientras está emergiendo. Pero ¿cómo hicimos la parte más evaluativa, ¿no? Que es muchas veces donde nosotros entramos como evaluadores? Pues utilizamos y diseñamos una metodología llamada Outcome Evidencing, que ahí tienen los nombres de mis colegas que fueron los líderes, digamos, de esta parte del programa. Y es una adaptación de la metodología muy querida de Ricardo Wilson Grau, de Outcome Harvesting, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Y no hay el tiempo ahora para ir paso a paso en todo lo que hicimos en este proceso, pero como verán ahí en el esquema, la idea era primero entender qué es lo que está cambiando, ¿no? O sea, esto se puede hacer ya en un momento que estamos viendo algunos resultados en términos de cambios sociales o los outcomes, ¿no? Una vez haberlos identificado, utilizando procesos participativos, construimos lo que estoy llamando un caso de contribución. En inglés se dice el contribution claim, ¿no? Y el último paso es de justificar o buscar evidencia o sustanciar esa narrativa de contribución, ¿no? Utilizando
de nuevo, proceso participativo. No es necesario, pues hay gente que utiliza la metodología sin tener ese proceso participativo. Pero es un proceso de reconstrucción de la teoría de cambio, ¿no? Mirando hacia atrás y así buscando dónde está el vínculo causal que significa que el programa haya contribuido a un proceso muy complejo de cambio. Ese es un ejemplo del mismo programa, del mismo trabajo, pero en Bangladesh, ¿no? Y en este caso era sobre la manera en que los participantes, los campesinos, estaban aplicando metodologías de investigación que estaban aprendiendo, digamos, a través de la interacción con el programa. Después de hacer este ejercicio con muchísimas comunidades y generando, digamos, estas narrativas de contribución, se crea un plan para indagar más sobre la narrativa, de evidenciarla, justificarla, o sea, buscar las pruebas, digamos, que esta narrativa de contribución realmente realmente fue así, ¿no? Y ahí es un momento donde, pues dependiendo del contexto de la evaluación, se puede traer también agentes externos para, digamos, validar un poco más lo que el programa está entendiendo desde su proceso interno, ¿no? Pues con ese ejemplo detallado he querido demostrar cómo estamos planteando algunas formas y procesos de evaluación que trabajan desde adentro, trabajan hacia el aprendizaje y utilizando métodos de teoría de cambio hacia adelante y hacia atrás. Y acá en el centro del impacto del desarrollo, básicamente estamos replanteando la evaluación de impacto de esta manera, ¿no? o con estas direcciones. Nos interesa sobre todo entender la contribución de los programas, ¿no? No solamente entender si han tenido un efecto. Y la contribución, este punto es súper importante, pueden ser intencionada o no intencionada, positiva o negativa, a largo, perdón, o a corto plazo. Entonces, la idea es que estamos ampliando un montón, ¿no? Estamos ampliando el espacio que tenemos para replantear la evaluación de impacto. Y las preguntas entonces que preguntamos son sobre cómo entender el vínculo entre causas y efectos y cómo explicar el cómo de la causalidad, ¿no? Y para quién, ¿no? Y ese tipo de evaluación y ese tipo de preguntas que son más amigables, digamos, como la complejidad, también están en esta escuela bastante grande de evaluaciones basadas en la teoría, ¿no? Porque la idea es abrir esa caja negra de la causalidad y utilizando siempre como punto de partida el desarrollo de una buena teoría de cambio, como les expliqué pues, en el ejemplo. Y esa teoría de cambio no siempre tiene que ser un diagrama con flechitas y etcétera. Puede ser también pues, una visión y un plan de acción de una comunidad. Igual se puede entender como una teoría de cambio. Entonces ahí voy terminando con unas ideas finales que lo que les expliqué en el ejemplo es básicamente una adaptación a esta metodología que se llama Contribution Analysis. Análisis de contribución, yo creo que más bien es evaluación de contribución. Es diseñado por John Main hace aproximadamente 10 años, pero ahora es que se está dando realmente acá por lo menos con donantes grandes de cooperación están pidiendo ese tipo de evaluación de impacto. O sea, hace un par de días estuve dictando un seminario con unos programas muy grandes de investigación que son pues un total de 200 millones de libras y ese programa grande está utilizando esta metodología. Y la idea es paso a paso vas definiendo el problema de contribución, desarrollando una teoría de cambio, generando, digamos, la evidencia o buscando la evidencia,
planteando una narrativa de contribución y después justificando más, ¿no? Igual se da con ciclos, ¿no? Y para terminar, pues, porque el ejemplo que les he dado es un ejemplo de muy desde adentro, con participación profunda, para mostrar de que hay muchísimas otras metodologías que están ahora inspiradas por este enfoque de análisis de contribución, como lo es, por ejemplo, el Collaborative Outcome Reporting, que es una metodología muy nueva, desarrollada por Jess Dart en Australia, y es una metodología que se usa para evaluación de impacto ex post, que se está usando por evaluadores externos, pero que igual tiene un proceso en el cual se va construyendo la historia o la narrativa de contribución y después se va analizando la evidencia y los datos que demuestran si es que se ha dado el cambio y cómo, regresando a esa pregunta del cómo. Otro ejemplo, la metodología IMPRESS, Impact of Research on the South, desarrollada por Genoveva Blum-Canto de CIRAD, igual utilizada en ex post evaluación de impacto, o sea, programas que ya han terminado hace tiempo. Entonces, les doy esos dos ejemplos solamente para decirles que hay muchísimas metodologías que son muy innovadoras, que obviamente pues se tienen que adaptar y aplicar a los distintos programas de una manera, de una manera pues que ayuda el programa en el contexto con todas sus particularidades, etcétera. Pero todas están con esta idea de que la pregunta es cómo, que la causalidad es larga, hay mucha incertidumbre, no se puede definir desde el primer día los indicadores a seguir, ¿no? Y bueno, voy a cerrar con eso, creo. Y bueno, hay muchísimos otros ejemplos, pero espero que lo que les he compartido por lo menos les da un poco una idea de este nuevo campo que se está abriendo, que la verdad es que hay mucho espacio para hacer cosas súper interesantes y para todos nosotros, los evaluadores, de pensar en nuestro trabajo como realmente un trabajo que contribuya también a entender estas preguntas tan grandes y tan importantes, como les dije al inicio, en un momento que creo que el mundo pues realmente necesita la evaluación para ayudar. Bueno, lo dejo ahí. ¿Cómo hacemos, Marcia? ¿Sigo? Sí, justo estaba conectando otra vez mi micrófono. Pues agradecerte demasiado. En realidad sí son planteamientos muy interesantes que incluso nos hacen replantear nuestra práctica de la evaluación y también generando otro tipo de preguntas. Estaba yo poniendo en el chat si tienen alguna situación, alguna inquietud, entonces si la pueden compartir por favor en el chat. Un poco, dice Gerardo, si nos puedes compartir tu pregunta en el chat. Lo pensábamos sobre todo por términos de tiempo. Marina tiene una diferencia de horario de 9 horas, entonces un poco para poderlo hacer más, ¿no? De alguna forma más sintético y que las pudiéramos plantear por favor en el chat y a lo mejor Marina aprovechar en lo que las y los participantes lo pudieran escribir ahí. Si nos puedes abundar en esos ejemplos que tú decías, ¿no? De cuáles son las dificultades que han encontrado al empezar a realizar otro tipo de estas metodologías, cuáles son ¿no? los retos donde ustedes están ubicando que se pueden ir atorando las cosas en lo que van planteando las preguntas. Ok, pues les puedo hablar un poquito así de un ejemplo súper live, como se dice, no vivo, en el sentido de que hace un par de días tuvimos la aprobación del donante. Es un programa de 14 millones de libras que es sobre trabajo infantil, un tema pues obviamente muy difícil y muy complejo. Y ahí hemos planteado
un diseño de evaluación basado en análisis de contribución, y pues con un programa tan grande para el donante, tuvimos que conversar bastante sobre qué tipo de, o sea, si bien aceptan ellos de que no se puede dar un indicador exactamente de lo que se va a ver, porque es un programa que está tratando de innovar en procesos participativos con niños y jóvenes, y que realmente hasta poder entender la realidad, ¿no? de este, y las razones por las cuales los niños pues, llegan a entrar en estos trabajos, pues no se puede dar así específicamente el indicador de cambio. Pero lo que sí, en solamente explicar y dar, digamos, un buen diseño en el sentido de cómo es que vamos a hacer el análisis de contribución, y pues la lista de métodos que se pueden usar dentro de eso es muy larga, ¿no? O sea, hay muchas maneras en las cuales podemos levantar los datos para entender qué pasó, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente se obsesiona con la metodología, con lo específico, ¿no? Pero el punto es que hay que ir adaptando las metodologías que tenemos y ajustarlas, ¿no? Ajustarlas para poder abrir, ¿no? Para poder no solamente estar corriendo atrás de indicadores, pero estar tratando de realmente aprender el cómo. Creo que hay algunas preguntas, ¿no? No sé si quieren que vaya contestando directamente las preguntas que están ahí. Está perfecto. Ok. Entonces Gerardo dice, tengo una pregunta. ¿Qué ejemplos... ahora se está con... ¿Qué ejemplos nos podrías mostrar sobre la recepción de esos enfoques en proyectos de América Latina o México por parte de donante o comunidades? Sí, es muy buena la pregunta. Y, por ejemplo, uno de los... Pues como yo trabajo en un instituto de estudios de desarrollo, pues trabajamos bastante con cooperación. Y yo sé que no es el caso en mucho del trabajo en América Latina, donde muchas veces son inversiones públicas, ¿no? Las que están evaluando. Mi experiencia es que en algunos casos, por ejemplo, recién en Ecuador, un programa en Quito que está viendo reducción de riesgos en ciudades, pues hemos tenido muy, muy buenas conversaciones bueno, financiado por cooperación, ¿no? Pero trabajando con un equipo de evaluadores en Ecuador, eh, y con la Flaxo, además, pues bien, ¿no? Una de las cosas que yo he visto en Latinoamérica que ayuda es entrarle un poco desde también la perspectiva de la investigación, ¿no? Porque hacer una evaluación de contribución es un proceso bastante así profundo de investigación social, ¿no? Y de ayudar a que los que están en el campo de investigación social, porque muchas de estas metodologías no son metodologías que se han creado solamente para evaluación, ¿no? Pero son metodologías que estamos adaptando a estas preguntas tan complejas de evaluación. Y no sé, de repente esa es una avenida para abrir campo. Pero de ahí no tengo muchísimas más experiencias en Latinoamérica para poder, sí, compartir. Pero me gustaría escuchar de ustedes, ¿no? ¿Qué les parece? Ok, otra pregunta. ¿Cómo generar conciencia sobre el beneficio de estos enfoques en la efectividad de las iniciativas tendientes a generar cambios sociales? Me refiero a convencer a los donantes de los beneficios de estos nuevos enfoques. Pues yo creo que ya tenemos ejemplos, ¿ah? Ya tenemos ejemplos o más y más ejemplos. Justo trabajando en un programa sobre manejo adaptivo acá entre USAID y DFID, tenemos una lista ahora de ejemplos de metodologías de evaluación que permiten adaptación. O sea que sí,
yo creo que pues también hay que convencer con evidencia, ¿no? Hay que darle las pruebas de cómo están funcionando estas metodologías. Y también en mi experiencia, muchas veces el que está comisionando la evaluación, me acuerdo en una conferencia, la conferencia de evaluación europea, no sé si algunos de ustedes participaron el año pasado, que conversando con alguien de Rockefeller, ¿no? Me decía, pues estoy cansada de que los evaluadores me den el mismo diseño, ¿no? Y solo van con, pues este es el método y eso es lo que voy a hacer. O sea, yo creo que hay donantes y comisionantes de evaluación que realmente están queriendo innovación. Entonces creo que también es trabajo de nosotros como evaluadores de intentarlo, ¿no? Claro, es mucho trabajo estar respondiendo a los términos de referencia, etcétera. Y pues entiendo que mi posición es un poco privilegiada en el sentido de que, pues si vienen unos términos de referencia que quieren, que parece que tienen un enfoque así eh, muy específico que está fuera de las metodologías que quiero usar, pues estoy en una posición semiacadémica donde pues simplemente no voy a responder, ¿no? Y que la realidad del evaluador que trabaja como consultor, pues entiendo que es distinta, ¿no? A ver, si María ha trabajado en América Latina y el Caribe, y si no, que pudiera comentar cuáles son los retos culturales que ha identificado al implementar metodologías generadas con una perspectiva europea o contextos locales. No es importante también que las metodologías se crean de manera participativa. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hay toda una rama de metodología en evaluación basada en procesos locales, basada en epistemologías del sur. O sea, yo también vengo de la escuela de Boaventura de Sousa Santos y de Paulo Freire y etcétera, ¿no? Y los años que trabajé en Latinoamérica. Es más, o sea, mi acercamiento a la complejidad viene sobre todo con estar trabajando con comunidades andinas. Entonces yo creo que el tema no es tanto de que si estas metodologías son europeas, ¿no? Un poco, o sea, les expliqué un ejemplo y después les dije, bueno, y esto se puede llamar evaluación de contribución, ¿no? O sea, ustedes teniendo métodos basados en las realidades culturales, epistemológicas de la gente local, pues igual pueden apropiarse de estas, o sea, de lo que es útil, o sea, de lo que les expliqué hoy día, puede ser que hay algunas cosas que les es útil que lo pueden pues apropiar dentro de las perspectivas locales, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo que sería muy importante seguir pensando en cómo diseñar metodologías desde realidades locales, postcoloniales, etcétera, en un proceso de decolonización. Y sí, o sea, es más, iba a poner una diapositiva que era el mundo andino y el AINI y la perspectiva de la causalidad y temporalidad, no sé si se dice así, que básicamente ven el mundo y el tiempo de una forma cíclica, ¿no? Como para decir, cuando hablamos de incertidumbre y cuando hablamos de complejidad, pues hay culturas en el mundo que están pensando en eso de una forma mucho más profunda que el mundo occidentalizado. Pero la realidad también es que muchas veces la institucionalización de la evaluación, que no es algo negativo porque pues permite profesionalizar, permite a la gente, digamos, encontrar mejores formas de trabajar, pero también trae, ¿no? Trae muchas cosmovisiones externas y a veces, pues, ¿no? Coloniza también. Entonces,
creo que ustedes están en la posición de pensar en cómo utilizamos la evaluación en procesos de colonización. Y yo creo que comenzando con complejidad y comenzando con abrir el campo en preguntas sobre cómo, o sea, va a ser mucho más fácil encontrar ese punto de encuentro positivo con una cultura latinoamericana que, por ejemplo, utilizar un diseño experimental, que obviamente viene con todo ¿no? Toda una cosmovisión científica europea. Ok, a ver qué más dice aquí. ¿Qué actividades realiza el IDS y en particular el CDI para fomentar la adopción de estos enfoques a nivel global, sobre todo en países del sur? Sí, muy buena pregunta. Pues este diálogo es que la verdad que no se siente tanto como diálogo. Espero que ustedes sí lo están sintiendo como diálogo. Que sí, es un intento un poco de hacer esos vínculos de forma más directa y me encantaría saber de ustedes cómo podríamos seguir, digamos, fomentar este tipo de diálogo. A nivel global, pues hacemos bastante, ¿no? Por ejemplo, en la conferencia de ideas que se va a dar ahora en octubre, pues vamos a tener un taller de un día sobre análisis de contribución y así en otras oportunidades. También en IDS tenemos redes muy grandes de trabajo con sociedad civil. Acá en mi equipo hay varios programas grandes que trabajan con muchas organizaciones de sociedad civil en muchos países. Entonces, esa es otra forma de tener, digamos, la red y escuchar también un poco las voces del sur. Pero definitivamente, pues, no lo hacemos de todo bien, ¿no? Y hay mucho que hacer todavía, creo, para acercarnos más y decolonizarnos un poco más, ¿no? Definitivamente. Me parece bien interesante el planteamiento que realizas, sobre todo en intervenciones complejas. El tema está cuando las solicitudes de evaluación siempre son con enfoque tradicionales, definitivamente. Es una pregunta muy importante y no es fácil, definitivamente no es fácil. Entonces, yo creo que es por eso hay que hacer también un movimiento, ¿no? Y un poco el CDI, esa es la intención. La intención es de tratar de abrir espacio para ir conversando estas cosas. Acá nosotros tratamos de hacer nuestra parte en cuanto a influir un poco sobre los que tenemos más cerca, ¿no? Como les expliqué ahora con la cooperación inglesa, que es una de las más grandes del mundo, pues creo que después de muchos años de intentar y de demostrar que hay otras formas de trabajar, pues ya estamos ganando campo, ¿no? Y igual, pues hay que hacer en otros espacios. Pues tuve una conversación hace poco con alguien en el Banco Mundial y pues en el Independent Evaluation Group, ¿no? Y pues igual hay inquietudes sobre metodologías y deseo. Entonces creo que es un poco en los espacios que cada uno tiene de tratar de abrir campo, de demostrar con ejemplos claros, con resultados, cómo realmente se ve, ¿no? Y también como evaluadores de tener un poco, sí, de presentar propuestas más interesantes, ¿no? De innovar un poco y de repente trabajar juntos en eso, ¿no? Si alguien quiere montar, pues, si alguien quiere responder a unos términos de referencia, pero pues quiere conversarlo, me imagino que ustedes en la red están trabajando así de todas maneras. ¿Qué más? Me gusta mucho el enfoque.
Hemos tratado de implementar esta visión y enfoques a un nivel pequeño y local, pero hay muchas barreras, no solo culturales, sino de relaciones de poder. Uy, este tema de relaciones de poder es enorme. Podríamos estar acá toda la noche conversándolo. Definitivamente, o sea, en el programa que les presenté y las metodologías que yo sé que no son mucho más allá de la realidad de mucho trabajo que seguro conocen y que están ustedes fomentando a nivel local. Pero dentro de esos procesos siempre tiene que haber el tema de poder y cómo tratar de navegar lo que siempre va a existir. ¿Qué recomendarías hacer con las instituciones que siempre evalúan en México? Son instituciones poderosas que no dejan entrar nuevas formas de evaluación, porque a ellos tampoco les conviene ese cambio. Bueno, sí, como yo creo que ya un poco hablamos de eso, ¿no? Pero más allá de que pues hay que ir empujando de todas partes, ¿no? Un poco de arriba y también dando el cambio desde abajo. Pero también pues ustedes y no sé si hay algunos evaluadores emergentes o jóvenes pensando en cómo ustedes también pueden infiltrar un poco esas instituciones, ¿no? El cambio se da, o sea, podemos hacer toda una teoría de cambio sobre cómo cambiamos las instituciones, ¿no? Eh, y, y sí, y puede ser que hay varias formas, ¿no? Viendo que muchas personas tenemos la inquietud de cómo introducir estos enfoques en medio, sería buena idea abrir el diálogo con los comitentes de evaluaciones en nuestro país y quizá a nivel regional, sí. No sé, Marcia, Mau, si quieren ustedes entrar acá porque el diálogo va mucho hacia cómo se puede dar el cambio en México, que creo que ustedes... Hola, hola. ¿Se oye mi micrófono? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, pues primero que nada, Marina, sí, es que de repente como que se iba mi micrófono. Sí, pues antes que nada, primero darte las gracias. La verdad es que esta presentación tuya, pues de alguna manera, por lo menos en mí sí me deja como esa pues más dudas que respuestas, eso que ni qué, pero sobre todo esa curiosidad y yo creo que justamente ese era el objetivo de este primer webinar, del cual una vez más te agradecemos que nos hayas compartido pues muy brevemente todo este trabajo que se ha realizado y justamente la intención detrás de esta primera pues de este primer acercamiento es empezar un diálogo, ¿no? Un diálogo, pues desde los que estamos aquí más, digamos, o sea, desde los que somos evaluadores o que tienen un diálogo que conlleve justamente a esta como pues no luchan, pero digamos que a tratar de cambiar las narrativas respecto a lo que es la evaluación y cuál debe ser su objetivo, ¿no? Aquí en México, pues alguien podrá decir que es bueno y tendrá sus aristas, pero de alguna manera tenemos todo un sistema ya de instituciones y todo pues ya metodologías que de alguna manera han acaparado, digamos, esta narrativa en torno a cómo debe de hacerse la evaluación y para qué la evaluación. Y justamente lo que tú nos vienes a plantear es abrirnos un poco el panorama diciéndonos pues, que de alguna manera hay muchísimo más metodologías que no solamente siguen estos patrones y pues yo diría nada más ya para cortar mi intervención que justamente el objetivo de este primer webinar es abrir esa conversación. A mí me gustaría obviamente que todos sigamos en este diálogo y sobre todo pues como para traer estas nuevas perspectivas y generar conciencia en estas instituciones que como bien mencionan mis colegas tienen acaparadas, digamos, el discurso de cómo debe de hacerse la evaluación y para qué la evaluación. Entonces, pues eso, espero que de aquí salgan diferentes iniciativas y yo invitaría también a los presentes, pues, y sobre todo a la Academia Nacional de Evaluadores de México,
que pues, pudiéramos seguir generando este tipo de diálogos, ¿no? Y como siempre me ha dicho Marina, pues que ojalá que algún día podamos organizar algún seminario, algún taller y traerte aquí a México para que nos pudieras exponer todas estas cuestiones que la verdad es que hiciste maravillas para en una hora poder resumir tantos enfoques y tantas cuestiones. Entonces, Pero, no, si es que en un minuto podría claro, claro. responder a una de las preguntas que es de Miriam, que dice que tenemos que abrirnos a pensar en que las necesidades de evaluación van más allá de las instituciones públicas. El campo de las OSCs, la evaluación de proyectos de desarrollo, donantes, empresas privadas. O sea, quería solamente tocar el tema de que un campo bastante nuevo que sí estamos trabajando un poco acá es sobre este campo de inversión de impacto social, que definitivamente es pues es un área de trabajo que sale sobre todo de fundaciones en Estados Unidos, y me imagino que se ve bastante, o sé que se ve bastante en América Latina y en Centroamérica seguro. Y es un espacio en el cual pues tenemos un blog y un par de publicaciones en un proceso financiado por Open Society Foundations, que quería entender si es que se podía abrir el campo de la evaluación de las inversiones de impacto social, ¿no? Que van con una lógica financiera, con una lógica súper cuantitativa y así bastante rígida, a enfoques más participativos, etc. Pues un campo en el cual yo pensaba que jamás iba a tener una conversación así, ¿no? Y se está dando, ¿no? Se está dando. Y se está dando porque ese punto que les expliqué al inicio de que, o sea, de trabajar de forma flexible y participativa hacia el aprendizaje, no solamente porque pues es importante escuchar a la gente, es porque así se entiende el cambio de verdad. Es porque es la experiencia de ellos que te van a realmente ayudar a entender si es que un programa está dando resultados o no, y qué tipo de resultados y para quiénes, y ese punto de las relaciones de poder mencionado ya. Sí, es eso. Entonces, también creo que en el espacio privado, o sea, es mucho más allá de las instituciones públicas, totalmente de acuerdo. Pues un poco respetando el tiempo que nos concediste, Marina, sí quisiera agradecerte mucho a nombre de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL, este primer acercamiento, esta reflexión inicial que fue sumamente rica, tomando el título del webinar, pues justamente nos hace replantearnos estas fronteras, trazarlas desde otros horizontes, ampliarlas, y justamente la idea es que podamos continuar este análisis, esta reflexión colectiva e invitarte a otros ejercicios que tengamos posteriormente, y que, ¿no?, en esta comunidad que ahorita se trazaban algunas reflexiones, pues también empecemos a generar otro tipo de acercamientos, que hagamos mano de otro tipo de enfoques, y al menos aquí en México pues sí tenemos un reto enorme en esta nueva realidad que hay ¿no? Se va a cumplir un año de nuevo gobierno, y pues justamente a la evaluación, a quienes estamos convencidas de la capacidad transformadora de la evaluación, pues también nos toca ir viendo cómo ampliamos estas preguntas y tratamos de dar, ¿no?, como tú decías, cómo explicamos estas causalidades, reconociendo que estamos en un sistema sumamente complejo. Entonces, pues agradecerte mucho, agradecerles también a quienes se conectaron. Aquí en México estamos en la hora de la comida, pero sabemos que hay colegas de otras partes de Latinoamérica y que también están en otros horarios, y que pues para ti ya también está casi acabándose el día. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos, y en especial a ti, Marina, y segura que va a ser el inicio de muchas otras, y ha sido sumamente rica, y yo diría como provocar para nosotras de todos los retos que nos implica, ¿no?, de generar otro tipo de preguntas y también respuestas. Entonces, pues bueno, con esto cerraríamos. Quedó grabado, entonces lo podemos
podríamos compartir por las distintas redes para que quienes quieran profundizar o quienes no tuvieron la oportunidad también pudieran acercarse. Muy buena tarde, buenas noches por allá a todas y todos. Muchísimas gracias a todos. Vale, gracias Marina. Un abrazo grande. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.